Hermanos, hoy vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 5 hasta el versículo 13. Hechos 2, versículos 5 al 13. Y vamos a aplicar más o menos la técnica que hemos venido desarrollando de leer y explicar para así facilitar el tiempo. Bienvenido, hermano Abel. Bienvenida, hermana Fátima. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Una cosa que ustedes deben saber, y para que refresquemos un poco dónde quedamos en el estudio pasado, estábamos hablando de cuáles fueron las señales visibles de que el Espíritu Santo había venido por primera vez en la historia humana a residir sobre los creyentes en los creyentes. Sin embargo, decíamos que el término que se usó no fue bautismo, sino llenura del Espíritu Santo, y decíamos que en este evento sucedieron dos cosas. Sucedió el bautismo, como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios, todos hemos sido bautizados en Cristo. No se refiere al bautismo en agua, sino a la presencia del Espíritu Santo en nosotros y fueron llenos del Espíritu Santo y decíamos en el estudio pasado que había una diferencia entre bautismo y llenura. Quien quiera conocer de esa diferencia, vaya al video anterior que todavía no lo he subido, pero espero hacerlo hoy. Ahora, en el capítulo, en lo que sigue este capítulo, en el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Ahí la palabra moraban da la impresión de que está hablando de personas que viven en forma permanente en Jerusalén. Pero eso a la vez contrasta con el resto del texto que vamos a leer ahora, porque pareciera que el texto y el contexto de ese pasaje nos indica que son personas que están de paso en Jerusalén. Así que hay dos formas de interpretar esta palabra moraban, y es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque este moraban podría representar personas que habiéndose formado o criado en el exterior, pero siendo judíos, habían regresado a Jerusalén por razones religiosas para vivir en la ciudad santa. Son judíos que son de ascendencia judía o que nacieron y cuando eran pequeñitos fueron llevados a otro lugar, se criaron en esos países y regresaron como judíos para morar en la ciudad santa. De hecho, muchos judíos han regresado y están regresando a Jerusalén y así ha sido a través de los siglos. Judíos que crecieron fuera de Jerusalén, fuera de Israel, pero en las postrimerías de su vida regresan a Jerusalén. Ahora, también esta palabra moraban significa que eran hombres y mujeres que vivían en otros países. De hecho, hay una lista por lo menos de 13 países que aparece allí, o de 13 nacionalidades, o de 13 zonas donde vivían estos judíos, que estaban en Jerusalén entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, dos de las tres fiestas más importantes judías, y como vivían tan lejos, hacían planes para estar en Jerusalén por varias semanas para poder celebrar la Pascua, se quedaban hasta Pentecostés, celebraban la fiesta de las primicias o la fiesta de Pentecostés y luego regresaban a su zona. Entonces, es muy importante hacer este énfasis en la palabra moraban, porque habían dos tipos de personas que vivían en Jerusalén. Judíos que se habían formado fuera y judíos que habiéndose formado fuera, estaban de paso por un tiempo en Jerusalén. Esto es importante decirlo porque más adelante, al final del capítulo 2 vamos a notar las consecuencias económicas que tuvo la conversión de tantos judíos que no vivían en Jerusalén. Pero cuando lleguemos allí, lo vamos a estudiar mejor. La Biblia nos dice entonces que los que vivían allí o moraban allí o estaban allí eran varones piadosos. Recuerden que las mujeres normalmente en la cultura judía no son tomadas en cuenta. Esto no quiere decir que todos los que estaban allí eran del sexo masculino. Lo que quiere decir es que dentro de esa énfasis judío se hace
se hace particular mención de hombres, varones piadosos, pero eso incluye también el género femenino o el sexo femenino. Y dice, de todas las naciones bajo el cielo, dentro de la perspectiva de ese tiempo, el que viniesen gente desde África, desde Asia, desde el oeste de Europa, etcétera, da la impresión para Lucas, por el mundo conocido, que son gente que viene de todas partes del mundo. Y dice el versículo 6, y hecho este estruendo, lo que nos indica que lo que sucedió en el aposento alto fue algo que salió de los límites de ese lugar, fue algo que se escuchó fuera del aposento alto y llamó la atención de todas las personas que estaban en Jerusalén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno de estos varones piadosos que venían de distintas partes del mundo les oía hablar en su propia lengua. Es importante denotar que en este texto de Hechos 2, la palabra griega para lengua que se usa son dos en particular. Una de ellas es la palabra glosa. Si ustedes van a el versículo ya les voy a decir, al versículo 3, versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas. Ahí la palabra griega para lenguas es la palabra glosa. Y allí, cuando dice lenguas en griego glosa, se está refiriendo o a la lengua física, la lengua que tenemos en la boca, al órgano, o se está refiriendo a un idioma o se está refiriendo a una lengua hablada. O se refiere al músculo que tenemos en la boca o se está refiriendo a un idioma o a lo que yo hablo. Por ejemplo, yo hablo español, yo hablo inglés, etcétera, etcétera. Si ustedes también se van al versículo 4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, también ahí se usa glosas. Pero cuando ustedes van a Hechos 2:6 y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ahí no se usa la palabra glosa, se usa la palabra dialectos, de donde viene nuestra palabra en español dialecto, que es una forma o énfasis particular que puede tener un idioma. Es decir, nosotros hablamos español, pero el dialecto argentino es distinto al dialecto cubano. El dialecto puertorriqueño es distinto al dialecto peruano. El idioma de los venezolanos es el español y el de los colombianos también, pero el dialecto puede ser distinto porque hay palabras, dicciones, acentuaciones, diferencias en palabras que pueden representar la misma palabra en español puede representar en Puerto Rico una cosa y en Colombia puede representar otra. Entonces, eso es dialecto. Entonces, cuando la palabra de Dios aquí nos habla acerca de, en el versículo 6 de dialecto, Lucas está siendo muy específico para decirnos que, si bien es cierto, él en forma genérica en el versículo 3 y 4 se refiere a idiomas, aquí se está refiriendo a que no solamente son idiomas, sino que estos idiomas fueron hablados en distintos dialectos. Es decir, podían estar hablando más de todos los idiomas que ahí están representados en esas nacionalidades que más adelante las vamos a ver identificadas. Fíjense que en el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, decían los que se agolparon, decían los que estaban confusos, decían la multitud que vino. Dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Recuérdense que la palabra Galileo aparece también en el capítulo 1, cuando el ángel le dice a los discípulos que están mirando el cielo, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando el cielo? Y en esa oportunidad les dije que era importante la palabra Galileo porque los galileos eran judíos que vivían en el norte, cerca del mar de Galilea. Y aunque eran judíos,
Sin embargo, los judíos del sur de Jerusalén, los de la capital, sentían cierto menosprecio hacia esos judíos galileos del norte porque los consideraban personas de poco nivel educativo o cultural. Yo creo que todos, independientemente de nuestra nacionalidad, sabemos que en nuestros países y en nuestra cultura, existe el paradigma de que el que vive en la capital es la persona de clase alta, es la persona educada porque vive en la capital. Por ejemplo, en Venezuela hay una pugna entre caraqueños y el resto de las poblaciones. Por ejemplo, maracuchos de Maracaibo y caraqueños mantienen una pugna. Los caraqueños nos ven como ordinarios, como personas que son muy estridentes. El caraqueño es más fino, es más bohemio, etc. Y así pasa en Cuba con la capital. La gente, todos los cubanos siempre se presentan como que son de La Habana porque les da a veces pena decir que son de otra provincia. Y así sucede en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente que vive en Massachusetts, la gente que vive en Chicago, la gente que vive en Los Ángeles, ven a la gente sureña, la gente que vive en Alabama, en Florida, en Georgia, los ven como los campesinos, ¿no? De la gente bruta, la gente que no ha estudiado, la gente que no ha ido. Siempre hay un cierto desprecio en una misma nación de gente que vive en una zona por otro. Y eso no es la excepción. En Jerusalén, los que vivían en la periferia de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, veían en este caso a los galileos como gente muy básica, como gente de pesca, como gente que no tenía educación. Por eso es que ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿No son estos galileos que apenas medio hablan nuestro idioma y ahora están hablando también el idioma de donde nosotros venimos? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto de que hemos nacido certifica o verifica de que estamos hablando de hombres y mujeres judíos que habían nacido en otras partes. Y siempre el ejemplo que colocamos es lo que está pasando con la migración de muchos de nuestros países, que salimos de nuestros países, algunos salimos hace 8, 9, 10 años, otros salieron hace 30, 40 años, y sus hijos han nacido en una nación diferente, se criaron en un hogar con dos idiomas, con dos culturas, con dos tradiciones, con dos formas de ser, y por eso en este país, particularmente en los Estados Unidos, podemos encontrar, y nuestra iglesia, Iglesia IBL, es un ejemplo de eso, podemos encontrar familias donde vemos a los muchachos que hablan perfecto español, perfecto inglés, que tienen una tendencia hacia la cultura anglosajona norteamericana, pero sus rasgos físicos y su comportamiento en muchos aspectos culturales también se asemejan a la cultura latinoamericana de donde vienen. Exactamente pasaba lo mismo allí. Eran judíos de nacimiento, pero habían nacido en otras partes, habían aprendido el idioma de ese lugar y, sin embargo, mantenían sus tradiciones, sus idiomas, su religión judía intacta. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a partir del versículo 9 hasta el versículo 11 se nos hace una lista de todos los lugares de donde esta gente venía. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Ahí se vuelve a usar la palabra dialectos. Les oímos hablar específicamente con nuestro estilo de hablar. Entonces, a ellos les llamaba la atención que unos galileos que jamás habían salido de ese perímetro podían hablar con el acento de cada una de esas nacionalidades, de cada una de esas regiones. Eso fue impactante. No solamente estaban hablando en inglés, por ejemplo, sino que estaban hablando un inglés como lo hablan en Georgia, un inglés como lo hablan en Texas, un inglés como lo hablan en Florida o un inglés como lo hablan en Boston. Un venezolano, un español como lo hablan en Maracaibo, o lo hablan en Caracas, o lo hablan en los Andes, o un español como el que pueden hablar en Santander o pueden hablar en la costa o pueden hablar ¿qué digo yo?, en Bogotá
o en Cuba, los que hablan como Occidente y hablan en Oriente, que los cubanos hablan español, pero el cubano de Oriente habla distinto al de Occidente. Entonces, no solamente estaban hablando una lengua humana, sino que el dialecto, el acento, era perfectamente parecido al de todas estas nacionalidades. Y eso es lo que hace aún más impresionante que las maravillas de Dios que normalmente se hablaban en hebreo durante estas fiestas, las alabanzas a Dios que se daban a Dios en hebreo, ahora estaban siendo hablados en sus propios idiomas y dialectos. Versículo 12 dice, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Termino para darle oportunidad, si quieren participar, diciendo que cuando la manifestación de la palabra de Dios se hace presente, siempre va a dividir a los que escuchan en dos grandes grupos. Los que reciben la palabra, aunque sea con algo de confusión, pero impactados por el poder de la palabra, los que reciben la palabra con deseo de saber más, de conocer más, de hacerse preguntas, de querer aprender más, los que se preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué maravilloso es esto? No lo entiendo, pero me gusta. Quiero aprender más de eso. O van a ver las personas que reciben la palabra con burla, con desprecio, con duda, con incredulidad. Y aquí vemos cómo pasó exactamente lo mismo. Las maravillas de Dios estaban siendo habladas en idiomas y dialectos humanos. Cada uno de ellos está viendo un milagro frente a sí, de cómo hombres galileos que apenas hablaban un idioma, de pronto están hablando otros idiomas y con un acento perfecto. Y entonces dijeron, no, chicos, eso es lo que están es borrachos, están llenos de mosto. Quizás que se tomaron. Es la forma de reaccionar ante la palabra de Dios. Siempre va a haber un grupo dispuesto, inclinado a recibirla y otro grupo dispuesto a rechazarla. Pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Evidentemente, si estamos aquí es porque estamos inclinados y nuestro corazón está inclinado a buscar más de Dios. Pero lo vamos a notar cuando le prediquemos a muchas personas y su actitud es de desprecio hacia la palabra y prefieren vivir en su estilo de vida. Oremos por ellos. Bueno, son las 6:28. Me gustaría saber si hay alguna reflexión, alguna pregunta sobre este tema. Pastor, Adelante, Juan. me llama mucho la atención y es bueno, conocido por todos nosotros que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos da el poder para poder lograr nosotros los propósitos que el mismo Dios tiene para con cada uno de nosotros, pero como usted nos explicaba también ayer, tenemos que buscar de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, es decir, nuestra parte, el conocimiento de la palabra de Él, conocer más, poder tener mayor entendimiento y poder llevar de su palabra. Pero en síntesis, lo que podamos aprender o no, el Espíritu Santo también nos ayuda a poder hacer la obra. Y yo recuerdo que decía, Señor, no me pongas a mí a hablar de tu palabra, yo no sé, me da miedo y no puedo, cuando no sabía nada de evangelismo. Y veo después como, gracias a Él, me gusta hablar de la palabra de Él, me gusta lo que es evangelismo. Entonces veo que el Espíritu Santo se encarga mucho de lo que nosotros nos incapacita, nuestros miedos, nuestros temores, nuestro ataque del enemigo de que no podemos, sí podemos porque tenemos el Espíritu Santo. Y eso me llama la atención, esa obra que hablaron todos y no solo eso, otras cosas que pudieron hacer. Gracias, pastor. No, gracias a ti porque traes a colación algo importante. Mariela, ¿qué nos dices? Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos sentimos incapaces, ¿verdad?, de poder proclamar el Evangelio. Pero así como el Espíritu Santo en ese tiempo capacitó a personas comunes y corrientes, ¿verdad? Él también nos puede capacitar y ayudar, por supuesto,
no vamos, como decimos, no vamos a esperar que nos caiga todo del cielo. Tenemos nosotros que poner todo nuestro empeño por capacitarnos, por estudiar la palabra, por instruirnos, ¿verdad? Para entonces pedirle al Espíritu Santo que de una forma extraordinaria, como lo hizo con ellos, lo haga también con nosotros. Amén. Definitivamente. Lo que tú dices y lo que dice Juan se amalgama, se une, Ah, porque Juan precisamente dijo esto. Yo tenía temor de hablar de Cristo, no sabía cómo hacerlo, me daba miedo, no es que no lo quería hacer, simplemente me sentía inseguro. Sin embargo, Juan tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Es decir, ya la pasta, ya el poder, la dinamita que se necesita, ya Dios nos las dio. Pero entonces Amén. Juan, dice mismo Juan, y esto lo certifica lo que dice Mariela. Entonces Juan, en ese deseo y anhelo de aprender, de predicar la palabra, buscó un canal. ¿Cuál es el canal? Me voy a capacitar. Entonces Juan buscó a alguien que lo entrenara, alguien que le explicara lo sencillo, la forma en la que uno puede presentar el plan de salvación de una forma sencilla para la gente. Juan aprendió eso, se ha perfeccionado en eso y ahora esa pasta, ese poder, esa dinamita que había en él, más el conocimiento de cómo hacerlo, lo ha envalentonado y le ha dado el coraje, el deseo, la pasión, la necesidad de hablar de Amén. Cristo, tal y como lo acaba de decir la hermana Mariela. Es decir, no podemos esperar que nos caiga todo del cielo. Ya de hecho, ya el Señor nos dio el Espíritu Santo del cielo, pero también nosotros tenemos que tener la iniciativa de salir adelante y prepararnos para eso. Bien, interesantísimo eso que acaba de decir nuestra hermana Mariela y nuestro hermano Juan Celaya. Y termino diciendo que estos hombres de Hechos capítulo 2 contrastan mucho con los hombres de hace unas 7 semanas atrás que habían abandonado a Jesucristo, que habían tenido temor de identificarse con Cristo, que no habían creído en las primeras de cambio en la resurrección de Cristo. Entre esos estaba Tomás que dijo, hasta que no vea, no creo. Es decir, cuando tú miras estos hombres de Hechos 2 y los comparas con el final de los evangelios antes de la crucifixión, son dos grupos totalmente distintos. ¿Dónde está la diferencia si son los mismos hombres? En el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida nos tiene que dar el coraje, el valor, el deseo, el anhelo, la necesidad de predicar a Cristo porque dice la Biblia y recibiréis poder y me seréis testigos. La manifestación más clara, más enfática, más contundente de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, además de modificar nuestro carácter y nuestra forma de vivir, es que queremos hablarle a otros del Señor. Bien, hermanos, son las 6:33. Dios les bendiga. Gracias por Amén. estar allí. Acuérdense de mandarme sugerencias, preguntas, inquietudes que se pueden quedar por fuera. Acuérdense que esto es un vuelo rasante a Hechos capítulo 2, pero estamos tratando de ir paso a paso. Voy a tratar hoy lunes de publicar los 4 videos que tengo pendientes de la semana pasada, miércoles, jueves, el que no se grabó, viernes y el de hoy lunes. Que el Señor les bendiga. Amén. Felicidades. Gracias. Nos vemos mañana si Bendiciones. Dios nos dispone otra cosa. Chao. Amén.